Estamos mirando dos aspectos de la justicia de Dios, la justicia rectora o gubernativa y la justicia judicial. Como un repaso, por así decirlo, hablamos de la justicia gubernativa de Dios y bajo ella recordemos tres cosas. Dios en su justicia rectora siempre establecerá en su mundo lo que es justo. 2, siempre hará en su mundo lo que es justo. Y 3, Dios siempre ordenará en su mundo lo que es justo. Quiere decir que Dios, toda ley que ha establecido en su mundo a través de su providencia, son leyes justas. También que Él siempre hará cada obra que Él hace, cada evento que en su providencia realiza, todos ellos son justos. Y además que Él ordenará, mandará a hacer siempre lo que es justo. Así que cuando hablamos de la justicia rectora o gubernativa de Dios, estamos pensando en estas cosas. Hoy leímos cómo el Señor ha ordenado el rumbo moral en su momento, por supuesto, de su pueblo. Lo leímos en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Nehemías 9:13 dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Salmo 96:13 dice: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo 119, 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Segunda a Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La palabra de Dios abunda en testimonio de que todo lo que Dios hace es justo, sus leyes son justas, sus procedimientos son justos, sus demandas, todas ellas son justas. No sé si usted se ha puesto a veces a pensar, ¿por qué Dios habría mandado algunas cosas en su ley que nosotros no entendemos? Y simplemente por asuntos de fe decimos, de alguna forma, eso es justo, eso es correcto. En eso no comprobamos que Dios sea extraño en su justicia. En eso comprobamos nuestro limitado conocimiento y percepción de lo que es justo. A veces, no sé si es su impresión o la mía, que hay leyes que usted dice: ¿por qué las habrán puesto? ¿Cuál era el propósito de estas leyes? Y le podemos pensar a nivel humano.
Pero cada vez que Dios manda algo, de alguna manera, entendámoslo o no mucho, o no lo entendamos, Dios es justo cuando exige algo. Estamos pensando, ayer el hermano nos ponía a reflexionar cosas como esas leyes que tienen que ver con la salubridad, por ejemplo. Usted lee una ley que dice que todos los utensilios deberían ponerse boca abajo. Pero si por alguna razón un utensilio queda boca arriba, debían romperlo. ¿Sí? Y uno dice, no sé, Señor, ahí fuiste demasiado meticuloso, creo que perdiste el tiempo ahí. No, bien, pero usted entiende que estamos hablando de un pueblo que se establecía en lugares poco de poca salubridad, y los animales que pisaban los utensilios por dentro los infectaban, y eso podía degenerar en enfermedades del pueblo. Así que el Señor dijo, o boca abajo, pero si le queda boca arriba, rómpalo. Entonces uno dice, justo es el Señor, ¿no cree? Él es recto siempre, en todo lo que ordena es recto, entendámoslo o no lo entendamos, pero en muchas cosas, la mayoría creo que lo entendemos. Así que si yo le fuera a hacer usted un examen al final de estas conferencias de la justicia de Dios, ¿qué implica la justicia rectora de Dios? Que Él establece, hace y ordena siempre lo que es justo. Pero pasemos al segundo aspecto, que es la justicia judicial. Y con justicia judicial estamos hablando que Dios siempre demandará lo que es justo. Así que Él establece sus leyes, pero no simplemente las deja rodando en su mundo, sino que Él, y sobre todo en el aspecto moral, va a exigir, va a demandar el cumplimiento. Y esto solamente nos arroja a dos posibilidades: o obedecemos lo que Él ordena, o no lo obedecemos. Y la justicia de Dios opera en ambas cosas. Hay recompensas para quien obedece, y hay castigo para quien no obedece. Y en eso vemos la justicia perfecta del Señor, la perfecta justicia de Él. En esta justicia, Dios siempre exigirá, demandará lo que es justo. Aquí el Señor, o vemos al Señor en su aspecto como juez justo. Lo uno se desprende de lo otro. Dios, como un juez soberano, establece las leyes, pero como un juez justo las va a demandar y va a dar a cada cual lo que merece, según si ha obedecido o no ha obedecido. Él debe, por regla, demandar el cumplimiento de sus leyes. Él es el juez justo y Él tiene que demandar el cumplimiento de sus leyes. Por supuesto, estamos hablando de la creación racional del Señor. Hay tres cosas sin las cuales no pudiéramos entender la justicia judicial de Dios. El primer concepto que nos ayuda a entender un poco más ese aspecto de la justicia judicial de Dios es un concepto que en la Biblia es muy importante y se llama satisfacción. El concepto de la satisfacción. Posiblemente la palabra satisfacción no se encuentre en la Biblia, no sea común, pero el concepto debe estar muy claro en nuestra mente. ¿Por qué? Hablemos un poco de lo que es satisfacción. El concepto de satisfacción señala hacia este aspecto, que todo pecado crea una deuda con la justicia y el honor de Dios. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento, al menos en 2 ocasiones, nos habla del pecado como una deuda, para que lo entendamos a nuestro nivel. ¿Recuerda el primero de ellos?
cuando el pecado es señalado como una deuda? En el Padre Nuestro. Y perdona nuestras deudas. Y ahí está hablando, por supuesto, de pecados. Entonces, piense, es como si hubiese una balanza. Pero cuando se peca, entonces hay un desequilibrio, hay un robo a la justicia y al honor de Dios. Y ese robo genera una deuda, una deuda. El otro evento, lo recordamos, es la parábola que contó el Señor en Mateo 18 de los dos deudores, para hablar precisamente del pecado, que uno debía mucho, otro debía poco, y usted lo recuerda. Pero, ¿cuál era la enseñanza? ¿Por qué el Señor usó la figura de una deuda para señalar hacia la deuda de pecado que los seres humanos tenemos con el Señor? Entonces, entendamos que cómo la Biblia razona. Para la Biblia, quien peca adquiere una deuda. Y entonces ahí viene el concepto de satisfacción. La justicia requiere que otra vez la balanza quede equilibrada. ¿Y cómo la balanza queda equilibrada? Con satisfacción. Se debe satisfacer la justicia de Dios. Se debe, en otras palabras, pagar la deuda. Se requiere un reparo, una cancelación de esa deuda, una equiparación de esa deuda. Eso requiere la justicia cada vez que es violada. ¿Me hago entender? El pecado genera una deuda y la deuda debe ser pagada, pero debe ser pagada de una forma equivalente a la ofensa. Además, y tenga en cuenta esto, en la Biblia, la reparación debe ser equivalente a la ofensa hecha. Y además, la ofensa se agrava dependiendo el hecho que se haya cometido y se agrava dependiendo la persona ofendida. ¿Ya? Todo esto así razona la Biblia. Y mire, no son asuntos de cultura general que estemos aprendiendo hoy. A menos de que usted no entienda esto, usted no va a entender lo que ocurrió en la cruz en todo su peso. Entonces le repito, la reparación debe ser equivalente a la ofensa. Y la ofensa se agrava dependiendo el hecho y la persona ofendida. Eso hace que la deuda se agrave un poco más. Lo vemos y podemos sacar el ejemplo de lo que dice Éxodo 21:24. Quiero que usted mire cómo es de justo Dios, cómo Él opera en su justicia y qué es lo que demanda. Éxodo 21. Y podemos leer ese conocido texto, ¿no? Bueno, leamos primero el 24 y luego nos devolvemos al 23. Ojo por ojo. ¿Sí nota cómo la reparación debe ser equitativa? Si usted me hiere un ojo, la idea no era ojo por uña. No. Si usted lastimó un ojo, ¿cómo era satisfecha la deuda? Con un ojo. Pero si el asunto era de un diente, entonces usted no pagaría con un ojo, eso sería desproporcionado. La justicia debe ser satisfecha equitativamente, y mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Y qué nos está enseñando el Señor? Que el sistema de justicia requiere una satisfacción adecuada a la ofensa. Así que ¿qué le digo yo? No sé qué tan literal fuera esto, pero lo que el Señor estaba señalando es que usted no satisface una deuda con menos, pero tampoco con más, sino que debe ser justo. Eso significa ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Y el versículo 23, mas si hubiere muerte
entonces con muerte. Eso es un sistema justo y lo podemos refrendar en Números 35. Números 35. Versículos 31 y 32. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Que había ciertas faltas que se podían reparar con dinero, ¿sí? Y entonces, si cualquier desequilibrio de la justicia pasaba, la parte que ofendió podía reparar con dinero y la justicia quedaba satisfecha. En el caso de alguien que hubiera tomado una vida, la Escritura dice, no hay ningún precio que usted pueda pagar, sino su vida, vida por vida. Porque la satisfacción debe ser equivalente a la ofensa. En última instancia, y esto es lo grave, en última instancia, todo pecado, por supuesto que no se desconoce que el pecado afecta al prójimo, pero en última instancia el pecado es una ofensa a la justicia y a la honra de Dios. Y aquí está el punto. ¿Qué satisfacción se dará de parte del hombre al único Dios que existe, siendo Él perfectamente santo, bueno y justo? ¿Cómo reparamos la ofensa hecha a Dios? ¿Cómo repararíamos esto? Y lo que yo preguntaría esta mañana es, ¿cómo pudo el primer pecado ser reparado por el hombre? Note cómo opera la justicia de Dios. No hubo reparación. El hombre no pudo reparar una desobediencia, una. Hermanos, si lo nuestro consistiera en una desobediencia, ya estaríamos al nivel de Adán. Pero lo nuestro no es una desobediencia. Cuando usted piensa en su vida, no hemos hecho más que pecar. ¿Cómo satisfaremos la justicia de Dios si solo un pecado no pudo ser reparado? Ni solo uno. ¿Me hago entender? A menos que usted entienda esto, no va a entender la grandeza de la obra de la cruz de Cristo. Así que lo nuestro no es, oh Señor, perdona nuestras deudas, y usted piensa en un paquete pequeño de cosas, de travesuras que hemos hecho. La verdad, hemos defraudado y hemos desafiado a un Dios completamente santo. La satisfacción siempre ha debido estar presente para que el sistema de justicia judicial quede completo, no lo olvide. Si Dios quiere, vamos a ver un tema en la última conferencia de cómo se despliega la justicia de Dios en la redención. Pero, a menos que entendamos la satisfacción, no hallaremos riqueza en la obra de Cristo. Bueno, lo primero dije que íbamos a ver de la justicia judicial era el concepto de satisfacción. Lo segundo que vamos a ver para entender la justicia judicial de Dios es que en su justicia judicial Él distribuye recompensas a hombres y ángeles. Dios en su justicia recompensa a hombres y ángeles. Ahora, hermanos, la justicia demanda dar justamente a cada cual lo que merece. No solo demanda darle a cada cual lo que merece, sino que demanda darle justamente y proporcionalmente lo que merece. Esto nos habla que Dios es un Dios equitativo y escrupuloso. Ahora, aquí está el asunto, hermanos, que no es fácil de quizá entender. La justicia divina no está obligada
a premiar el bien, pero sí a castigar el mal. Y le voy a decir por qué la justicia no está obligada a premiar el bien. Porque cuando Dios ordena algo para el hombre, el hacerlo ya es una bendición para el hombre. Y él no debería pensar en cómo es que yo gano al obedecer, porque obedecer en sí mismo es la bendición del hombre. Le pongo un ejemplo, hermanos. Hablemos de la institución familiar. Cuando el Señor prohíbe, por ejemplo, el adulterio, quien no adultera no puede mirar a Dios diciendo, bueno, Señor, ¿y qué recompensa me vas a dar por no adulterar? El Señor le puede decir, ¿no adulterar? Eso es bueno. Esa es tu bendición, permanecer puro. ¿Me hago entender? Por eso Él no está obligado a recompensar algo que ya es bueno, que lo haga el hombre. Si usted no roba, usted no voltea al cielo y dice, ¿qué recompensa tendré de no robar? El Señor le está diciendo a usted, ser honesto es tu bendición. Así que no me puedes pedir una recompensa por algo que es tu propia bendición. Pero Él sí está obligado en su justicia a castigar el mal cada vez que desafiamos a Dios. Así que cuando hablamos de recompensa, no hablamos de la obligación divina de premiar a quienes se conforman a su voluntad. La conformidad a la voluntad de Dios es un bien en sí mismo. Constituye el estar a cuentas con el único Dios que existe. Si el único bien que tuviéramos de obedecer es siempre estar a cuentas con Dios, tómelo como la mayor bendición. Así que no pudiéramos decir, bueno, ¿y qué recompensa tendré? Él nos dijera, ¿qué le parece tener comunión conmigo al obedecer? Eso ya es la ganancia de obedecer. Así que pensar en una recompensa por obedecer no está bien. Sin embargo, hermanos, Dios ha querido recompensar el bien que hace su pueblo. Y entonces lo hace no sobre la base estricta de la justicia, sino por lo que Él promete, por lo que Él se compromete a hacer de antemano. Es como si yo le dijera esto, hermanos. No vamos a atender los almuerzos si no hay un tiquete, como nos tienen aquí, ¿no? En un sistema de justicia muy acorde y está bien, ¿cierto? ¿Y usted cómo adquirió bueno, eso sería si yo le digo, no le atiendo, si usted no tiene un tiquete. Pero después de yo decirle eso, saco de mi bolsillo, le compro sus tiquetes, se los entrego a usted, lo llevo de la mano a la cocina y yo entro por otra puerta y le despacho su almuerzo. ¿Sí entiende? Yo estoy siendo justo porque le dije que sin tiquete no le despachaba. Pero yo también, ¿qué hice? Le di la provisión de comienzo a fin para que usted pueda cumplir el requisito. Y como usted lo cumplió, yo le doy lo que le prometí. Y así opera la recompensa de Dios, hermanos. Así opera la recompensa. Piensen en esto. Es como si en el Día del Padre, yo sé que mis hijos no tienen dinero. Pero entonces yo le digo a mi esposa, mira, toma este dinero y dile a los muchachos, acuérdense de su papá tan bueno que es él. Yo también me reí, no sé por qué, tan bueno que es él. Ve, acuérdate la bondad de tu padre y ve y cómprale esa corbata que él quiere. Mire cómo es el asunto. Y entonces mamá hace el ejercicio, los hijos reciben el dinero, compran la corbata
que a mí me gusta, y ellos vienen con la corbata el Día del Padre, y así no le gusta al hermano Mauricio. Vienen con la corbata el Día del Padre, y cuando yo recibo la corbata les abrazo a ellos. Les digo gracias. Era la corbata que yo quería. Gracias por su amor hacia mí. Y, y esto no es ajeno al concepto de la Biblia, porque tú hiciste, Señor, en nosotros todas nuestras obras, dijo el profeta Isaías. Así que Dios ha querido recompensar el bien de su pueblo, aun cuando Él mismo ponga el bien que quiere recibir de nuestras manos. Y eso es así. El Señor pagará en recompensa a sus hijos fieles. Sí, dice la Biblia que Él no acortará su misericordia a los que le temen y guardan sus mandamientos. Pero algo distinto a una justicia estricta debe operar ahí. De lo contrario, ¿quién sería recompensado a la luz de una justicia estricta allí? Pero, hermanos, Dios hace, mire, Él no pasa por encima de su justicia. Él exige que nosotros cumplamos sus mandamientos para recompensarnos. Pero entonces, ¿qué hace en nosotros? Nos opera en nosotros la salvación, la santificación, y nos hace traer las cosas a través de Cristo, para que el cumplimiento débil de sus mandamientos sea aceptado como un cumplimiento perfecto. ¿Por qué? Porque nos lleva y nos trae en Cristo, en donde nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Y mire, si Él exigió un cumplimiento perfecto, va a recibir de nosotros un cumplimiento perfecto. ¿Por qué? Porque nos trae a través de Cristo. Si así no fuera, Él no recibiría nada de nuestras manos. Y además de hacer eso, nos recompensa por ello. Es un Dios, y aquí es donde usted se da cuenta que no podemos hablar de un atributo de Dios sin que se nos crucen otros por allí. Dios no es solo amor, por ejemplo, ni misericordia solo, ni santidad solo, ni justicia solo, sino que todos sus atributos se encuentran armónicamente, pero Él no se contradice. Hermanos, no creamos que Dios nos recibe a nosotros por nuestro mejor intento. No. Quitémonos de la cabeza, hermanos, que al menos yo soy sincero, al menos lo procuré. No, mis hermanos, Dios no nos recibe por eso. Él nos recibe porque ve nuestras obras perfectas. Y la única forma en que un creyente puede mostrar obras perfectas es a través de la mediación de Cristo, únicamente. Y Él queda justo. Él dijo, yo recibo obras perfectas, y eso es lo que en Cristo su pueblo le está ofreciendo. Pero usted, atrás de la justicia de Cristo, bien sabe que no es por nosotros, porque si fuéramos vistos fuera de Cristo, Él solo tendría motivos para ajusticiarnos. En su sistema de justicia judicial, no solo Él recompensa al justo, sino que tercero y final, Él distribuye castigos. Él distribuye castigos, no solo recompensas, sino en su sistema judicial, Él proporciona el castigo adecuado a la pena. Hermanos, de nosotros los padres se puede decir que a veces castigamos con severidad excesiva o con liviandad excesiva. A veces papá castiga al niño detrás de 3 pañales. No, mis hermanos, eso es un castigo simbólico. Y su hijo va a seguir rebelde. Pero hay padres que usan, se exceden. El niño dejó caer el chocolate y tiene 10 semanas de castigo. ¿Me hago entender? Es desproporcionado.
De Dios aprendemos, hermanos, que Él da el castigo o la remuneración adecuada. Y eso es lo que ha querido implementar en su mundo, en el mundo de Dios. La justicia retributiva, así se llama, porque retribuye. Se refiere a la aplicación de penas, La justicia ha sido quebrantada, ha sido violada, hay una deuda, y el Señor entonces va a satisfacer su justicia, la va a vindicar otra vez. Por supuesto que si no hubiera pecado en el mundo, este aspecto de la justicia no lo conoceríamos, pero además de las primeras 2 páginas de la Biblia, toda la Escritura está para un contexto de hombres pecadores. Vista como un todo, sí, la Biblia puede hablar quizá más de la recompensa de los justos, pero no deja de hablar del castigo de los malos, y esto se destaca lo suficiente como para que lo olvidemos. Repasemos algunos textos en nuestra mente, quizás los podamos atesorar. Yo los voy a leer y usted los escucha. Yo les digo el texto. Isaías 3, 10 y 11. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Lucas 17:10 es un texto que nos ayuda a dar balance aquí. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Este texto lo tomo para que usted y yo entendamos que si Dios nos recompensa, no es porque estemos haciendo lo correcto, porque cuando hagamos lo correcto, llegamos al nivel, ¿cierto? Subimos de nivel. ¿A qué nivel? Muy bien, ya usted lo dijo, ¿no? Al nivel de siervo inútil. Bien. Primero los Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Conoce pues Deuteronomio 7:9, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y escuche este texto, cómo opera, Deuteronomio 7, 12 y 13. Me gustaría que lo buscara ese texto, Deuteronomio 7, 12 y 13. ¿Por qué? Porque este es uno de los textos claves para saber cómo opera la recompensa en los justos. Sí, Dios dice, hay una recompensa para esto, pero mire cómo equipa al pueblo para que pueda cumplir el requisito y Él lo pueda recompensar. Deuteronomio 7, 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que Jehová juró a sus padres que la daría. Tal vez no era el texto que yo le iba a comentar. Segunda de Crónicas, ese sí. Segunda de Crónicas 6. Segunda de Crónicas 6:15. Segunda de Crónicas 6:15. Dice que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se sienta en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando mi ley, como tú has andado delante de mí. El Señor le había prometido a David una descendencia previo si él guardaba los mandamientos del Señor, pero aquí nos dice por qué David pudo guardar los mandamientos del Señor y estar preparado para ser bendecido, porque
Él, Dios, se comprometió justamente a hacer eso con él. Salmo 58:11, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Miqueas 7:20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, dice la Biblia, de Moisés. Así que, hermanos, nosotros deberíamos regocijarnos en este aspecto de la justicia de Dios, en su aspecto de la recompensa, pero no es lo único que afirma la Biblia. Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Romanos 12:19, no os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Segunda a los Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en el sistema judicial de Dios, Él le dará a cada cual lo que merece. El malo, lo que él merece en sí mismo; al pueblo de Dios, lo que Cristo les mereció a ellos. Lo que Cristo les mereció a ellos. Y el Señor es juez justo. Es juez justo. La Biblia no habla de una salvación por obras, no. Pero dice vida eterna y gloria a los que perseveran en bien hacer. Uno diría, eso no es como salvación por obras. Yo diría, sí, si de nosotros surgiera buscar gloria, perseverancia y bien hacer. No, porque Él pone fe, arrepentimiento y perseverancia en nosotros. Pero finalmente Él dice, si usted persevera, es salvo, y vamos a perseverar y seremos salvos. ¿Me hago entender? La justicia queda cumplida, pero nosotros por estar en Cristo. Hermanos, ¿cómo es su sistema de justicia? ¿Parecido al de Dios? ¿Parecido al de Dios? Hermanos, lamentemos siempre. Yo creo que hay toda cultura está permeada de pecado. Toda cultura. Aquí no hay ninguna cultura bajo el cielo que diga somos impecables. Pero hermano, usted y yo debemos reconocer que Latinoamérica es muy proclive a cualquier tipo de pecado, de injusticia, cualquiera. De lo grande a lo menor tenemos toda una escalinata de formas elaboradas, ancestrales, autóctonas, folclóricas, de ser injustos, de ser injustos. Le pongo un ejemplo. Tal vez en otros lugares, cuando usted entra a un lugar y dice, ¿cuánto vale esa camisa?, le dicen, tanto. Y eso es lo que vale la camisa. ¿Está bien? Pero aquí, quien compra, ya entra con un sistema falso de justicia, porque él sabe, lo que me pidan, ofrezco la mitad. No me interesa usted si se esforzó o no, pero el que le cobra, le va a cobrar el doble, porque sabe que usted le va a dar la mitad, ¿sí? Y a mí me incomoda que yo, ¿cuánto vale esa camisa? 50, pero se la dejo en 40. Entonces, ¿me estás viendo la cara para cobrarme?
No, no, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Me hago entender? Y usted y yo nos hemos acostumbrado a estas cosas, ¿no? Es común para nosotros ese sistema, pues, de que tu hijo te pueda desobedecer, pero que haga carita y entonces eso compense el sistema judicial en tu mente. Me hago entender? Eso es común para nosotros en la mente, pasar, barrer por debajo del tapete las cosas. Y en nuestra cultura estas cosas sí afectan la manera como nos acercamos al Evangelio. Sí afecta. ¿Por qué? Porque asumimos que con Dios es así. Eh, en, en- en nuestra cultura, si tú pudieras ser un mejor estudiante, pero ves que ya llevas 6, y entonces dices, está bien, ya pasé, ya pasé con eso. ¿Y por qué? Porque finalmente no importa cuánto te saques de ahí en adelante, ya mínimo tienes para pasar la materia. Eso no es justo, ¿sabes? Porque si tú tienes capacidad para hacer más, tú deberías hacer más, porque Dios te dio más. Porque Dios te dio más. Hubo gente que Dios le nubló su inteligencia. Y eso no es una ofensa, pero Dios lo ha querido hacer así. Dios da la inteligencia. Ahora, ¿qué ocurre? Venimos al Señor y venimos con tremendos vicios como cuáles. Pensar que Dios califica la vida de sus hijos por promedio, por promedio. Y hablar de esta forma parece invasivo a nosotros. Dios solo recibe obras perfectas. Y si no es perfecto, Él no recibe nada. Y entonces uno pudiera decir, imposible. O sea, lo que usted me está diciendo es que si una persona sube esa montaña de rodillas, lacerándose la espalda, ¿eso no hace nada en Dios? Yo diría sí, le provoca ira. Pero ¿por qué a cualquier colombiano esa cuestión no le cabe? Nuestra cultura es experimentada en haber elaborado, y lo sigue haciendo, un sistema de justicia alejado del ser de Dios, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Dios es un juez justo, hermanos, y el día que nos encontremos con Él, una de las cosas que más nos va a humillar es que el Señor nos felicite por estar allí, cuando Él hizo todo en nuestra vida, y se goce de ver sus hijos reunidos con Él. Pero tiene otra cara, hermanos. Una vez un hombre impío me dijo, Dios es injusto. ¿Y por qué? Me hizo este juego de palabras. Yo creo que lo había estudiado unos días atrás. Me dijo, ¿nuestros pecados que podamos cometer son infinitos? Y yo dije, no, no. Sus pecados tendrán un límite, ¿no? No hay nada infinito. Solo Dios es infinito. Ah, muy bien. ¿Por qué Dios va a condenar a alguien infinitamente por pecados que no son infinitos? ¿Eso no es injusto? Él dijo, lo atrapé. Amigo, usted está ofendiendo a un Dios infinito. Y la eternidad no le va a alcanzar para reparar la ofensa a un Dios infinito. No se trata de cuántos pecados usted cometa. Se trata de con quién o delante de quién usted está pecando. ¿A quién está usted ofendiendo? Se trata de eso. Si usted peca contra mí y yo lo castigo infinitamente, yo soy injusto. Pero usted no peca contra mí, amigo.
usted peca contra Dios. Sí, hermanos, sí hay un infierno. Y el infierno es el testimonio que la justicia de Dios nunca será satisfecha por el ser humano común y corriente. Y ahora entendemos la riqueza del Evangelio. En la cruz, según Romanos 3, Cristo, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Y leamos el texto y con esto terminamos. Romanos 3, hermanos. Tres 24. Siendo justificados, paremos allí. ¿Justificados qué es? Que un ser humano pueda presentarse como justo delante de Dios. ¡Ay, ay, ay! Que un ser humano se pueda presentar como justo delante del único justo que hay. Pero mire la riqueza, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y hasta aquí usted ha podido decir esto. Dios es un Dios tan lleno de gracia que mira a los que quiere rescatar y les dice, los perdono, justificados. Y todos decimos, ¿de verdad? Ah, bueno. Y entramos a la ¿verdad? ¿Qué pasaría si hasta ahí nos dejara la Biblia? ¿Qué pasaría? ¿Qué cree usted en qué problemas nos metemos si así Dios perdona a la gente? Muy bien. ¿Y la justicia? Hermanos, yo creo que usted y yo nos escandalizaríamos donde haya un juez humano y le diga a un individuo, ¿con que usted fue el que hizo esa masacre allí? Sí, señor. ¿Y sabía lo que hacía? Sí. ¿Y está arrepentido? Sí. Absuelto. ¿Usted y yo qué diríamos? ¿Y la justicia? Y hermanos, Dios no perdona por decreto simplemente porque dice, quiero perdonar a un pueblo. ¿Sabe qué? Los perdono. El texto sigue. ¿Por qué podemos ser justificados gratuitamente por su gracia? A quien Dios puso, a Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre trae a Cristo y lo pone en medio y en él descarga todo lo que iba dirigido al pueblo de Dios. Así que si alguien dice, ¿por qué ellos son perdonados? ¿Y la justicia? Cristo propició, satisfizo la ira del Señor. Él tragó la ira del Señor a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Y segunda a los Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy el Señor puede ver un pueblo y decir, ellos son justos. Él nos está tapando los ojos diciendo, voy a hacer de cuenta que ellos son justos. No voy a mentalizar que ellos son justos. No son, yo lo sé que no, pero Él nos puede decir que somos justos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, en Cristo, en Cristo. Estamos en el justo, en el amado. Por eso Él nos puede mirar y considerarnos como justos y tratarnos como justos. Y como dicen nuestras confesiones antiguas, y tratarnos como si nunca hubiésemos pecado. Ay, ay, ay. Cualquiera que sea el motivo de lo que Dios haga con nosotros, no lo está haciendo para satisfacer su sistema de justicia. Porque Cristo lo satisfizo
por nosotros. Qué justo es Dios, qué justo es Dios. Gloria a Dios por su Hijo amado. Oremos. Oh Padre, nosotros que estamos del lado benéfico de tus atributos, Señor, nos admiramos. Que el Señor no se haya traicionado a sí mismo cuando nos salvó y nos redimió. Y que nosotros, a pesar de lo que somos por naturaleza, tengamos el privilegio de tener vestiduras tal vez no blancas, sino teñidas de la sangre del Cordero de Dios, cuya sangre habla mejor y da mayor testimonio que la sangre de Abel, porque es la sangre del pacto eterno, en la cual el Señor ha querido mirar a su pueblo para tratarle bien, para bendecirlo. Oh Señor, permítenos dimensionar la magnitud de esta obra para tu alabanza y tu gloria. Padre, somos niños descubriendo día tras día tus misericordias. Y que hayas querido, Señor, descargar toda tu justicia en él, y que la espada de tu justa justicia que iba dirigida a tu pueblo haya recaído en él, y que él sucumbiera ante la espada de la justicia para un pueblo, Señor, que hoy fuera considerado como justo delante de nuestro buen Dios. Padre, que estas consideraciones en verdad transformen nuestro sistema de justicia en la tierra. Que tus hijos podamos andar en verdad, en gracia, en misericordia, pero también en justicia, Señor, no defraudando. Ayúdanos a andar como quienes han recibido el don de la justicia sobre ellos, y guárdanos hasta el día donde no tendremos la presencia del pecado en nosotros y podamos no solo ser considerados justos, sino ser transformados en justos completamente como Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Te admiramos, Señor, nos asombramos del Dios que eres. En Cristo Jesús. Amén. Amén.